un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El 3 de marzo, entre las 7:30 de la tarde y las 9:30 de la noche, tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es. Estaremos con el Dr. Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación, la alimentación natural, todo lo que tiene que ver con la salud para que tomes la rienda de tu salud. Aquí en parafarmaciamundonatural.es, entre las 7:30 y las 9:30 de la noche. No falte, te esperamos. En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para contribuir a que alcancen su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado a base de suplementos con productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o también pueden hacerlo online www.naturhaus.es. Bueno, antes de cambiar de asunto vamos a consumir ya los últimos estertores de este divertido, a la par que escandaloso asunto del Tito Berni. Había otro diputado, ¿os acordáis? ¿No? Hace 4, 5, 6 años que, con perdón, fue apodado por algunos medios como el gomero putero, uno que se llevaba al hijo también. ¿No os acordáis de aquel? Es que creo que se llamaba también Curbelo, pero lamento no recordar el nombre y también, por cierto, por algunos... Canario. Era canario, hombre, claro, el gomero. Qué gran afición hay. Era de Gomera y le criticaban, pues se iba con uno de los hijos y tal. No, este fue, recordad, ahora estoy recordando, hace algunos años más, porque yo creo que yo estaba en economía, en intereconomía, o ya había salido de allí, pero a lo mejor estamos hablando de los 2017 o así. Un día que debía estar con el hijo y llegó allí la policía y tal, y creo que casi se lió a bofetadas con la policía. ¿No os acordáis de aquello? Sí. No, estuvo
hubo lo del Rasputín aquel, que en Moscú, que se fueron también de pilinguis, no me acuerdo quién se fue, Matas, uno de estos, ¿no? Bueno, hay unos cuantos, y a Colombia también. Sí. Yo de este caso, y un poco hilando con el vídeo que veíamos antes Nos de iba a pedir una la impresión publicidad sobre los dos vídeos, el que más os guste. Yo la verdad, o sea, me parece dramática la situación y lo comentaba durante la publicidad. Los colectivos de personas que están dentro de los partidos políticos, de voluntarios, en este caso los colectivos feministas, que habrán dedicado tiempo para luchar contra la lacra de lo que es la trata de la mujer, para que ese mensaje cale en la sociedad, lo que habrán trabajado para defender a las mujeres, y cómo por un impresentable que se juzgará, que presuntamente parece ser que ha cometido una serie de delitos y ha cometido una serie de prácticas de dudosa ética y moral, tira el trabajo por tierra de un montón de gente. Y hay, independientemente, o sea, en todos los partidos políticos hay voluntarios, hay gente que trabaja para que por esos ideales. Hay gente que se lo cree, vamos. Muchas horas en su día, sin ningún tipo de sueldo, para defender unas ideas y para apoyar a un partido político que defiende sus ideas, y que sin embargo este tipo de imagen, además con los titulares como desmontando todo un trabajo de años, o sea, es decir, de años, de una serie de personas, de una serie de colectivos que han intentado que un mensaje llegara claro a la sociedad. Y ojo, que es el debate de la prostitución da para rato, porque está la trata, está lo que es la prostitución en sí, quiero decir, es mucho más amplio, pero sí que hay muchas personas dentro del Partido Socialista para que ese mensaje llegue. Yo he militado muchísimos años, no sé si 20 o por ahí, y te digo que lo mejor que tienen los partidos en el PP, ¿quieres decir? Sí. ¿Tantos aguantaste? 20, sí. ¿Y lo mejor que tienen? Es esa gente es los voluntarios. Pero todos los partidos, y el PSOE, y ahora Vox. La gente de las agrupaciones, o sea, son gente que pone dinero, muchísimo tiempo. Y su tiempo, su esfuerzo, que es lo que más vale. Te pides un papel de algo, si el tío sabe de eso, te lo hace, pero inmediatamente lo priorizan, porque tienen una especie de pasión política dentro. Fíjate, yo te voy a dar un dato. Yo era el presidente de uno de los distritos más importantes de Madrid, el tercero. Y éramos absolutamente... O sea, nosotros dábamos dinero a Génova, o sea, no teníamos ningún problema económico. Eres superavitarios. Superavitarios. Los superavitarios. Qué horror, qué palabra más fea. Qué palabra, Pues vamos, teníamos porque lo normal es ser deficitarios. Hay gente que es superavitaria. Un neto positivo, digamos. Entonces dábamos un dinero a Génova pues todos los años, y que venía de nuestros afiliados. O sea, que eres un barrio rico. Cuando empezó el rollo de Bárcenas, perdimos 2/3 de los ingresos. Claro. O sea, que era Chamberí o Salamanca, uno de los dos. No, Chamartín. Es Chamartín, Salamanca, Chamberí. La gente se te echa abajo. La gente de los partidos, que es el motor detrás, o sea, es la gente. Al final, el problema es los dos partidos que se han quedado partidos de cuadros. Tú vas, ya prácticamente queda muy poca gente ahí. Desgraciadamente, por la militancia se ha muerto. Pero fíjate, esa gente es estupenda, y esa gente son los primeros que te dan la espalda y te dicen, oye, mira, yo no estoy aquí para estas tonterías. Y son los primeros que hablan, porque esos son la gente más politizada, y esos son los que en los bares mueven, oye, este es el del PP, y cuando el del PP se calla... Sí, y en los barrios también. Y son los que te van luego a las mesas a pegar carteles, a repartir los que te montan las carpas informativas y están ahí de sol a sol, y ya no te van en determinados sitios los que se juegan el tipo, porque son los que no van nunca en las listas. Cuando empecé a tener relaciones en política nacional, porque asumí la presidencia del partido y tal, pues al final tratabas con otras personas, pero a mí siempre me gustó haber crecido en el municipio que me presenté a las elecciones, en Las Rozas de Madrid. Oye, Las Rozas de Madrid tiene 95.000 habitantes. Que hacer campaña para 95.000 habitantes, si no fuera gracias a esas bases y a las personas que durante años me han apoyado, no me hubiera podido presentar 2 veces, haber sacado buenos resultados. Entonces, quiere decir, el conocer ese trabajo de calle es fundamental, y los partidos políticos lo saben, y el gran pilar que sostiene al Partido Socialista y al Partido Popular son sus bases, porque los nuevos partidos no tienen esa capilaridad para llegar hasta el último rincón de España y hasta el último municipio. Vox tiene una gente muy metida en faena. Yo sí que te explico el problema de los partidos nuevos y la gente metida en faena. La gente metida en faena tiene una ilusión importante, pero que cuando vienen mal dadas, los partidos nuevos caen muy rápido. Y pasa también cuando hay un liderazgo muy potente, es decir, Abascal tiene mañana cualquier tipo de problema y posiblemente
en esa oleada desaparezca muchísima gente. Y además la gente es muy oportunista, puede haber gente buena, pero puede haber gente pensando en que va a sacar rédito. Aquí hay mucha gente que a lo mejor viene rebotada de los dos grandes, o ha venido rebotada los dos grandes actores del bipartidismo, que se les pasó el arroz, o se decepcionaron, o no llegaron con tiempo suficiente y se van al olor de las sardinas. Yo esto lo he visto desde el principio. Cuando nace UPyD, nadie pensaba que un partido político de la calle pudiera llegar al Parlamento. Y cuando espera. Estamos hoy liberados. Los que tienen que estar liberados. Yo sé que hoy como si no existiera. Creo que fue en UPyD, la campaña la avalaron los militantes yendo al banco a firmar. Sí. ¿Es verdad eso o no, Cristian? Sí, nosotros hacíamos donaciones al partido. No, pero que avalasteis, que hicisteis un aval bancario. Sí, bueno, nosotros lo que hacíamos era, ellos nos hacíamos una cosa muy seria. Luego tuvo además que regularizarse esto, que además luego fue... No, te lo digo con admiración. O sea, nosotros pagamos la campaña, y además creo que se hizo... Porque a usted le tocó arreglar esas cuentas, hasta donde yo recuerdo. Bueno, yo tuve que seguir la gestión y al partido cuando le tocó ya no arreglar quedaba ahí ni Blas. y luego... ¿Y sigue existiendo o no? El partido no existe. Ni el CIF, no existe ni el CIF, nada, no. El partido, por un tema judicial, decidimos no recurrirlo y darlo de baja. En la tramitación de dar de baja es extensa. Hace un par de años. Entonces, cerrar una comunidad de vecinos ya es difícil, imagínate un partido político. Entonces, bueno, lo que quería decir, el hecho de que un partido político tuviera oportunidades atrae de todo. Entonces, cuando UPyD demostró que se podía llegar a muchos ayuntamientos en España, la siguiente ola de partido Regeneración Democrática, digamos Ciudadanos, incorporó mucho oportunista, que han sido los primeros en salir corriendo. Y ya no hablo de la siguiente. Entonces, quiere decir, los dos principales partidos, Partido Popular y Partido Socialista, tienen una estructura de base muy importante que se ve muy afectada por este tipo de escándalos, porque son gente que trabaja voluntariamente, son gente que prácticamente o no cobra absolutamente nada del partido y que están por sus ideas políticas. Y este tipo de escándalos hace mucho daño. Solo termino con esto. En puerta de unas municipales y autonómicas, que las municipales las hacen las bases. Me parece que una clara regeneración política es necesaria en algunas comunidades autónomas españolas, como son el País Vasco y Cataluña, por decir algunas, que es necesario insistir en el tema, porque ahí los partidos de nuevo cuño son difíciles, por no decir imposibles. Ahí el Partido Popular no ocupa espacio porque ya hay, o había, en el caso de Convergencia y Unión, pero en el caso del PNV también, partidos, digamos, conservadores propios, que son partidos confesionales, burgueses, capitalistas y de derechas, que ya tienen y ahí el Partido Popular no obtiene ningún resultado, con lo cual el bipartidismo hay algunas zonas de España donde está roto, no existe, pero tampoco ha habido posibilidad de suplir esa opción con otros partidos centristas o tal, porque no ha ocurrido. Ocurrió con Ciudadanos y aquello fue un fake en cuanto salió del territorio, digamos, de catalán, y en cuanto intentó exportarse afuera para intentar ser más ambiciosos y copar otro espacio, aquello no tuvo resultado. Y porque montar una sede en Sevilla o en La Coruña no es difícil, pero tener estructura territorial, interventores, delegados en Sos del Rey Católico, en Dos Hermanas, en tal, eso solo está en la cabeza de los dos grandes. Abres otro debate, que es la estructura en torno a los partidos independentistas que existe en el País Vasco y Cataluña. El Gili rompió en... Pero esa estructura también crea por detrás, igual que el Partido Socialista tenía en su día en Andalucía y se ha desmontado ahora. Cristiano, la Constitución del 78, o sea, estaban ahí ya. Sí, claro, señores, claro, no, y un elemento, don Luis Asúa hablaba del Gil, hay otro elemento que son los partidos, digamos, de corte independiente, ¿no? Sobre todo municipales y autonómicas. Hablabas del Gil ahora. Sí, bueno, Torrelodones, Torrelodones Unidos. Esta chica de Torrelodones lo tiene dificilísimo porque Torrelodones, la coalición de Torrelodones es terrible. Que muchos de ellos son franquicias, o son marcas B de grandes partidos. Torrelodones Unidos, en este caso del PSOE, las cosas como son. Vecinos por Torrelodones se creó a través de un proyecto de un club de golf, pero además, como somos municipios vecinos, la antigua alcaldesa que yo cuando estaba... Elena Biurrun, oye, de ahí sale Toni Cantó y tal. Elena Biurrun abandona la alcaldía de Torrelodones y era realmente la persona que tenía gran tirón dentro. Pero no había gente que venía del PSOE. De hecho, creo que Almudena lo tiene relativamente más fácil ahora. Almudena lo tiene relativamente más fácil ahora, porque Vecinos ha perdido mucho de esa frescura inicial con la que nació. Yo también lo creo. Yo me entrevisté con ellos cuando ellos en su primera legislatura estaban para conocer el sistema de Vecinos y ganaron las elecciones. Y oiga, ganaron las elecciones en un pueblo como Torrelodones de 4 años de oposición, pasar a ganar las elecciones con mayoría absoluta, hay que quitarse el sombrero. Creo que ahora mismo volverá a caer en manos del Partido Popular según la información que dispongo.
Almudena sea alcaldesa. Yo creo que sí. La verdad es que la conocemos de las tertulias, yo la conozco. Pues con lo bien que nos cae aquí, nos hombre, yo, vamos a ver, yo soy amigo, y lo sabe todo el mundo, yo soy amigo de Almudena Negro desde hace casi 15 años, y es que anteayer o hace 3 o 4 días estuvo aquí, y ayer le hice también otra entrevista en Periodista Digital, y bueno, y aparte de las entrevistas de la aparición, la información de la que yo dispongo es que tienen posibilidades. Era amigo de su padre porque estuvo a punto de dirigirme la tesis doctoral. De Dalmacio Negro, uno de los mejores catedráticos de todo el siglo XX. Dalmacio, de ciencia política. Teoría del Estado y ciencia política. Uno de los catedráticos más prestigiosos de la Universidad de España, que acaba de cumplir hace algunas semanas o hace muy pocos meses, pues me parece que han sido 92 o 93. 92 o 93 y goza de una extraordinaria salud. Bueno, vamos a dejar el tema político, vamos a hablar, y aquí me tienes que ayudar a torear, José Luis, bueno, y por supuesto don Luis Asúa y don Cristiano Brown. Oye, Ferrovial, qué tíos más antipatriotas, José Luis, que se van de España, con lo bien que trata este gobierno a los empresarios, sobre todo a las grandes multinacionales, en el buen sentido de la palabra, que se hinchan a crear decenas de miles de puestos de trabajo que dan de comer no a pueblos, a comarcas enteras, y encima tienen que aguantar lo más suave, que les llaman capitalistas, ladrones, explotadores. Pues ha llegado, no sé si el señor del Pino o quien haya sido, y ha dicho, como el croupier en el casino, ha barrido y ha dicho, se acabó la presente historia, me voy. Y ahora encima dicen desde el gobierno, ahora te doy la palabra enseguida, antes vamos a oír a dos, tenemos aquí a Feijóo, pero vamos a escuchar antes a María Jesús Montero. Bueno, por un lado Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, les ha dicho, no les ha llamado antipatriotas, pero bueno, que poco sentido del Estado tienen y tal, ¿no? María Jesús Montero le pegaba también un pellizco de monja, la ministra de Hacienda, he optado por ella, por no saturaros de ministros las 2 horas que dura esto, y que tampoco tenían tanto volumen de negocio en España. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Señalar que esta empresa ya, y así mismo lo ha trasladado ella, tenía más de un 80% de sus beneficios fuera de nuestro país. Es decir, que ya no tributaba en España. Esa tributación se desarrollaba afuera y, por tanto, el porcentaje restante es el que permanece en nuestro país y, según ha declarado la propia empresa, seguirá estando en nuestro país. Es decir, que no hay ningún riesgo que la parte de inversión que ya estaba en España se vaya a desplazar fuera de España y, por tanto, tributará en nuestro país, y los puestos de empleo y de trabajo estarán asociados también a la propia actividad que se desarrolla en nuestro país. Es curioso también que ha presentado este cambio de sede después de haber presentado balance de cuentas en donde la empresa este año no ha tenido tan buenos resultados como tuvo en los años anteriores, y por tanto pues habrá que estar atento a otras motivaciones que lleven a la empresa a que realmente haya querido trasladar su sede. Y por último, por supuesto, como siempre, ¿no?, seguir atento a cualquier cuestión que se plantee en este sentido, pero sobre todo seguir ofreciendo al conjunto del ámbito inversor las condiciones buenas, económicas, que tiene nuestro país para la instalación, sobre todo en áreas emergentes, porque tengamos en cuenta que hay empresas cuya especialización responden también a un momento de empuje y a un momento de muchísima intensidad de determinadas inversiones, fundamentalmente en el ámbito inmobiliario, hace unos años, y hay en este momento una diversificación de la industria que se dirige sobre todo a los sectores del acompañamiento verde, del acompañamiento digital, de otra serie de materias que son las que están empujando con mayor fuerza el coche eléctrico, con mayores fuerzas en el conjunto de nuestro país. Así que, por supuesto, siempre lamentar situaciones de este tipo, pero también ser conscientes de la realidad. Y la realidad es que ya esta empresa estaba tributando en más del 80% fuera de España y, por tanto, seguirá tributando en la parte que estaba y también mantendrá los puestos de trabajo, que es lo que le importa al gobierno. Bueno, tributará, ministra, donde se produzca o donde se obtenga el resultado de su actividad económica. Supongo que hasta ahí llega doña María Jesús Montero, que será, no sé si será buena médico o médica, pero en fin, hombre, a estas alturas algo habrá aprendido la estructura fiscal del Estado español y de los convenios de doble imposición. Tributarán donde les toque. Y luego, pues la hacienda pública, que a veces lo hace, oye, ellos, todos los estados, y la francesa y la italiana, pues reclamarán al maestro Armero. Vamos a escuchar 2 minutos de Feijóo, hablando no exactamente de Ferrovial, sino del lodazal económico en general en el que estamos, y abrimos debate económico. Bien, se han quedado atrás. Y como lo importante en un foro
como este, donde solamente habla un político, no es que el político nos venga a dar su opinión, sino que el político venga a basar su opinión en datos objetivos. Me ocupo, si les parece, en darle 6 o 7 datos objetivos, que no son políticos, sino que son económicos. España será el país de la Unión Europea que llegue más tarde a la recuperación de nuestro Producto Interior Bruto. De hecho, no lo haremos, en el mejor de los casos, hasta este año 2023 o hasta el año 2024. La mayoría de los países de la Unión Europea lo han recuperado en el año 21 y otra parte ya lo han recuperado en el año 22. Seguimos siendo líderes en paro y tenemos el doble de paro de la Unión Europea. Tenemos la inflación subyacente más alta desde el siglo pasado, desde 1986. Seguimos siendo, lamentablemente, ahí sí que vamos en puestos de cabeza, el país que más ha incrementado su deuda pública. Desde el año 2019 hemos incrementado la deuda pública un 18% sobre PIB y la media de los colegas de la Unión Europea ha sido el 9%. Por tanto, hemos incrementado el doble. Y tenemos, a pesar de eso, el récord absoluto de recaudación fiscal. Por tanto, nunca los españoles hemos pagado más impuestos y nunca los españoles hemos tenido más deuda. Somos el país que más fondos europeos recibe, pero siguen sin llegar a la economía real. Somos el país de la OCDE que más renta disponible ha perdido desde el año 2019. Datos de la OCDE de hace 3 semanas. Y una cuarta parte de la población española vive en riesgo de pobreza. 13,2 millones de españoles. Pues bien, esta es la realidad. Y como comprenderán, con esta realidad no entiendo cómo puede haber líderes políticos que inviten al triunfalismo. Y lo sabe bien su sector. Les he escuchado con la atención que merece un sector clave desde el punto de vista de la fabricación y desde el punto de vista de la red de distribución en España, que es el sector de la automoción. Después del año 20 y 21, su sector... Don José Luis, empiece usted. Bueno, son dos aspectos diferentes. Por un lado, pues la huida de España, la marcha, claro, porque les empujan, ¿cómo no se van a acabar largando? De una de las mayores constructoras de este país. Y luego, pues el panorama que ha pintado, el panorama general, Núñez Feijóo, que le habrán hecho bien los papeles y que lo que ha dicho es incontestable, acerca de la pésima situación económica en la que nos encontramos, ya un poco más incluso a nivel de calle. Todo induce a pensar en eso, pero María Jesús Montero no dice del todo la verdad. Tampoco lo decía, por cierto, Ferrovial en la comunicación que ha hecho a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque no hablaba de los temas tributarios, de la fiscalidad y tal, no ha hablado de eso. Ha dicho que el argumento era que tenían una buena parte de su facturación fuera de España, que ellos lo que querían era cotizar en la Bolsa de Holanda y también en Nueva York. Y el 80% ha dicho María Jesús Montero. El 86% es exactamente. Pero claro, lo que no ha dicho María Jesús Montero, y tampoco lo ha dicho Ferrovial, es que cuando ellos repatrian parte de esos beneficios a España, hasta ahora estaban exentos por los temas de doble tributación. Hombre, claro, porque pues, no podían tributar en un sitio y luego además tributar en otro. La consolidación fiscal de pero es que ahora sí, porque desde hace un par de años, como bien sabes, Luis, se cambió la ley en el año 2000 y que entró en efecto, me parece que en el 1 de enero del 2021, perdona, y ahí ya sí, porque hay un 5% que tienen que tributar de esos 200 y pico, 50 o 70 millones de pesetas, millones de euros que tienen que repatriar, el 5% lo tienen penalizado. Y luego se abre, y luego se abre, no, pero ahora ellos se van, perdona. El problema es que Hacienda cambia constantemente los criterios. Entonces, antes, por ejemplo, esto se hacía en una UTE en Perú. Entonces, como una empresa española hacía una UTE en Perú, entonces consolidaba fiscalmente en España y se eximía de todo. Entonces, Hacienda dijo no, y pasaba una factura descomunal. Se habla de, por ejemplo, en alguna caso una ingeniería ha sido como 120 millones que acaba de ganar hace muy poco. Además, porque ahora ya sí tributan el 5% sobre lo que repatrian. Sí, sí, y luego hay otra cuestión. No repatriarlo, eso es nuevo. Yo creo que, José Luis, la cuestión clave va a ser la asistencia técnica que prestaba. O sea, los ingresos que recibía Ferrovial por la asistencia técnica a todas las empresas que tenía por el mundo, ahora sí que van a estar completamente exentas de impuestos. No, claro, lógicamente, pero se abre otra puerta, Luis, y me gustaría fiscalmente es un chollo estar en Holanda. Tu opinión. Es un chollo estar en Holanda y, perdona, y para los consejeros también, porque dentro de poco, ahora mismo, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas en España sí existe. Por cierto, que el impuesto de patrimonio no existe prácticamente en ningún sitio más que aquí, pero ya el de las grandes fortunas también. Con lo cual, si ahora algún
algún consejero decide, oye, pues si está la sede central en Holanda, me pagan en Holanda y yo me cambio la residencia también fiscal y me voy a ahorrar de los $500.000 de euros que percibo todos los años y tal, me voy a ahorrar, porque eso tardará un poco en hacerlo. Si reside 184 días al año allí, ¿por qué no lo va a hacer? Lo harán el siguiente o lo harán el siguiente. Tardarán 2 o 3 años en hacerlo, pero habrá muchos consejeros que dirán, oye, yo me pongo un piso en un ático en La Haya o en Ámsterdam, me pongo allí y tal, estoy un tiempo allí, voy y vengo y tal, y cobro allí. Y empezarán, cuando vean que pueden pagar mejor allí y con menos carga fiscal, empezarán a irse muchos ejecutivos de la clave es dónde se van a quedar la sede central. Porque una constructora al final es una subcontratación desde una sede central, desde un cerebro. Ese cerebro estaba en Madrid. Luis, ¿se lo llevarán a Holanda en algún momento? Y eso es dramático para España. Telefónica lo pudo hacer esto porque se pudo poner la sede ya en Miami, de hecho celebraba los consejos de administración telemáticamente desde Miami y convocaba los consejeros. ¿Y algún gran banco? Pregunto porque no lo sé, el Santander lo podían hacer, el Banco de Santander en Chile, por ejemplo. Sí, Londres podían haberlo hecho. En Londres, perdón. Pero a mí me preocupa mucho el efecto llamada que esto pueda tener, porque si lo hace Ferrovial, que es una gran empresa de las que está además en la bolsa, esto es el primero. Bueno, ya se han ido varias, pero esto es lo mismo que lo de Cataluña, o sea, se nos han ido 3.000 empresas de Cataluña, algunas han cerrado, algunas han ido a Valencia, a Huesca, a Zaragoza o a Madrid y no han vuelto por Cataluña. Y de esta misma manera, las que se te vayan de España probablemente no volverán nunca. Para mí tiene un efecto llamada que es muy, muy peligroso. Yo no sé quién va a ser capaz de reconducir esto, pero bueno, ahora mismo me parece que en trance electoral, con cambio de gobierno, con el balón de oxígeno que le están dando además desde la Comisión Europea a Pedro Sánchez y en aras de que estamos en una guerra que es prácticamente una guerra mundial, en la que además participa, por cierto, que España además ha perdido la neutralidad ahí, porque la neutralidad histórica no la tiene, la de la Primera y la Segunda Guerra Mundial ahí la ha perdido. Me parece que estamos muy condicionados. Yo creo que es un efecto llamado hacia el exterior. Tienes un ejemplo que es muy curioso, que es el de Iberia. Iberia es una sociedad anónima española domiciliada en Inglaterra y bajo la fiscalidad. Eso es otra cuestión porque hay una gran fusión. Pero la SA española tiene la fiscalidad británica. Entonces, pero claro, porque están allí. Pues tienen... No, pero es una SA española. Es una cosa alucinante. ¿Tiene la mayoría British o Iberia? No, British. British. Bueno, IAG, el consorcio ya. Bueno, IAG, pero es el consorcio. Yo creo que la reflexión que hay que hacer es nosotros que hemos generado unas empresas importantes, sobre todo en la construcción, en el ¿cómo se llama? En lo de Zara, en la distribución, banca, o sea, el Santander sigue siendo el primero, la Caixa también tiene, el que no podemos perder ese patrimonio por pero ¿por qué lo estamos haciendo mal? O sea, ¿por qué se van? ¿Por qué se van las empresas? Un momento, como me tengo que ir a publicidad un minuto y además quiero darle minutos también a Cristiano Brown sobre este asunto y no quiero darle la palabra un minuto para tener que irme a publicidad y tal y cortarle, pues vamos a hacer el último corte de publicidad y a la vuelta pues seguimos hablando de este asunto y te doy minutos a ti también, Cristiano Brown. Volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol.
En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El 3 de marzo, entre las 7:30 de la tarde y las 9:30 de la noche, tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es. Estaremos con el Dr. Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación, la alimentación natural, todo lo que tiene que ver con la salud, para que tomes la rienda de tu salud. Aquí en parafarmaciamundonatural.es, entre las 7:30 y las 9:30 de la noche. No falte, te esperamos. A estas horas siempre tengo la satisfacción de recomendaros el libro de Jesús Ángel Rojo Pinilla, Cuando éramos invencibles, dueños del mundo 2, con ilustraciones de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. Cuando éramos invencibles 2, dueños del mundo es un alegato a todos los hispanos de corazón a querer a su tierra, no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras. En la obra descubriremos cómo los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él. Conocerás a héroes como el almirante Sánchez de Tobar, que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres, la numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos, a esos osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres, las épicas batallas de Gonzalo Ronquillo contra los temibles samuráis, sin olvidar cómo la historiografía ha ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia, o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano llegando hasta Alaska, o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelnuovo contra los 63.000 soldados de Barbarroja. Cuando éramos invencibles 2, dueños del mundo, de la editorial El Gran Capitán, un día más número 1 en ventas de Amazon, en el apartado de Historia de América. Luego seguimos, vamos a seguir con la economía, pero le debo unos cuantos minutos a don Cristiano Brown, que no se había pronunciado todavía sobre este asunto. No, bueno, estábamos hablando del tema de Ferrovial, que muda su sede a los Países Bajos. Y claro, lo que obviamente no ayuda a nuestras empresas es que haya un ala del gobierno que día sí día también cargue contra las empresas y contra los empresarios. O sea, yo creo que tenemos que entender que se tiene que defender a los más necesitados sin cargar contra las empresas. Y hay otros países en Europa, además, que defienden con orgullo sus empresas. Creo que esta mañana citaba un tertuliano en la radio Italia, a Francia como un ejemplo para mí de es un país arquetipo, que defiende a sus empresas y que está orgullosos a nivel nacional de sus empresas. Sin embargo, nosotros parece ser desde el gobierno o desde un área del gobierno que si las empresas tienen éxito es porque al final están apretando a los trabajadores y no tienen buenas condiciones laborales y son, vamos, casi que lo peor del mundo. Entonces, hay que apoyar a nuestras empresas. Pero luego, cuando pintan el escenario económico de lo que es la situación de España, y debatíamos ya hace un tiempo para qué se iba a utilizar los fondos europeos, yo me acuerdo que mi postura no ha cambiado. Estamos perdiendo una enorme posibilidad de reformar nuestra economía. Nosotros sabemos que necesitamos reformas estructurales. Los partidos políticos la llevan en sus campañas electorales, pero nadie las quiere hacer luego cuando gobierna. Pero nunca las hacen. Claro. Esta vez teníamos la oportunidad de reformar nuestro sistema energético porque ya hemos visto que en la mínima crisis nosotros somos uno de los países de Europa que más sufre y toda Europa necesita tener una estrategia energética a la cual tiene que invertir. Pero teníamos que aprovechar para reformar nuestro sistema de pensiones para que realmente fuera estable. Teníamos que
por ejemplo, el poder aprovechar para estudiar seriamente el tema de la mochila austríaca cuando la gente quiere cambiar de trabajo, a la vez que ligamos el tema del sistema de pensiones. Hay una serie de reformas estructurales que teníamos que haber abordado, sin embargo, hemos optado por darle su cuota a cada comunidad autónoma. Claro, como somos un país que tiene este tipo de configuración, en vez de que el Estado diga, no, vamos a aprovechar esta coyuntura para hacer estas grandes reformas que necesita el país con esta visión a medio y largo plazo para reformar nuestra economía y ser realmente competitivos como cuarta economía europea, hemos decidido repartir cachitos, hacer bonos a los jóvenes para que puedan comprar videojuegos. Creo que anunciaron recientemente ayudas sociales de cheque de 250 euros para los que ganen menos de 27.000 euros. Una serie de reformas cosméticas con un tinte electoralista para gastar el dinero de los fondos sin pensar en el largo plazo. Es decir, vamos a pensar en los votos del mañana, vamos a ver cómo los compro. A mí me recordaba cuando anunciaron esto de los bonos, los famosos 400 euros que nos dio Zapatero a todos en su día, antes de una de las más grandes crisis económicas que hemos vivido. Entonces nos dieron a todos, y me acuerdo yo porque estaba ya incorporado a la vida laboral y cobré esos 400 euros de Zapatero. Entonces estos bonos no sirven para nada. Entonces una reforma económica seria, un pacto económico serio que piense en el largo plazo de nuestro país, no está sobre la mesa. Y escucharé reformas estructurales el día de mañana, pero no... Cristiano, este tipo de empresas, además de grandes compañías que cotizan en el IBEX y algunas incluso fuera de España, como puede ser Ferrovial, que se va ahora, ¿no? Pero lo tenemos también con ACS, lo tenemos con Telefónica, lo tenemos con los bancos, el Banco de Santander, etcétera, son parte de la marca España. O sea, si permitimos que se vayan y no se les facilitan las cosas, estamos perdiendo una buena parte de la imagen que tiene España de cara al exterior, que no solamente es la tortilla de patatas, la sangría y el turismo cuando vienen aquí a la Costa del Sol los extranjeros, son precisamente la actuación política, cómo actúas ante tus aliados en los temas de defensa, cuando estás en la OTAN, lo que te gastas militarmente, pero también las marcas de las grandes compañías que son las que hacen muchas cosas fuera. Telefónica está en todas partes, en toda Hispanoamérica, y lo ha estado, también lo ha estado Repsol, hasta que ha tenido problemas también en Argentina, etcétera. Pero esas grandes compañías son parte de la marca España. Pero, José Luis, y dejar que se vayan. O sea, si tú no quieres cambiar nuestro modelo productivo y no haces inversiones para apostar por una industria, por la innovación, por el desarrollo, y sigues confiando en, bueno, cuando vuelva el ladrillo o cuando vuelva el turismo, la situación económica mejorará, vamos a seguir siendo una economía débil que cuando vengan mal dadas en otros países de Europa seremos los que más paro tendremos. O sea, seguiremos con este paro estructural porque no somos competitivos en otros sectores. Nosotros queremos, o sea, no hay altura de mira para apostar por algo más que el ladrillo y el turismo. Oiga, y el turismo lo hacemos fenomenal, ¿eh? Que la industria turística nuestra, chapó. Yo no digo que haya que atacar a dicha industria, digo, eso lo hacemos bien, pero ¿por qué no invertimos donde tenemos que mejorar y ser más competitivos? Eso lo quedan los alemanes. Porque lo que nos afecta, no, pero nos afecta a nuestra industria principalmente es no tener una reforma energética. Dejadme contaros una anécdota. Cristiano, sí. Luis, perdona, en una cosa que es, eso ya está bien, no hay que hacer nada. España es una potencia turística mundial, será la primera, la segunda o la tercera, da igual, ya lo hace muy bien en eso. Dediquémonos a otras cosas para intentar hacerlas bien, o sea, no solo fiarnos de eso, ¿no? Yo creo que la clave es la estabilidad, o sea, lo que no puedes tener es una hacienda que de repente cambia el criterio, una inestabilidad jurídica absoluta, unos representantes políticos, incluso vicepresidentes del gobierno y ministro de gobierno, diciendo que Mercadona, que Zara, que generan una brutalidad de empresas. Claro, pero ¿cuándo se ha visto? Lo que no puedes, una burocracia distinta según qué comunidad autónoma, una legislación distinta según qué comunidad autónoma. Yo no soy nada del mundo globalista y no me gustan a mí estas empresas del capitalismo moral y que son los primeros, que son los más verdes, después de haber destruido los países haciendo carreteras y promociones infames. El capitalismo sostenible se llama ahora. No, el capitalismo moral. Suyo de partido tiene escrito don Juan Costa Climent, tiene escrito, entre otros muchos, libros y tratados. Pero déjame contaros una anécdota de Ferrovial curiosísima. Cuando Ferrovial era la propietaria de la AENA británica, que se llamaba British Airport Authority, la BAA. De hecho, ¿hicieron algún aeropuerto? ¿Cuál era? ¿El de Gatwick o el de...? No, hicieron la cuarta. Estaban peleando por la tercera pista de Heathrow. Entonces, eso era una bronca tremenda porque había que irse al otro lado del equivalente de la M40 de allí, la M30, que es la M20, la M25 creo que es. Bueno, entonces, ellos tenían que pasarse al otro lado y había unos problemas ecológicos, lo típico rollo, ¿no? Y entonces había una bronca descomunal. ¿Y sabéis lo que hizo la BAA? Sacaron unos anuncios diciendo, en plena venta de Iberia a IAG,
ponían, yo se lo mandé a todos los jefes de aquí, les dije, esto es intolerable. Ponían, cada vez que abrimos, con la tercera pista vamos a conseguir muchos más líneas punto a punto. Es decir, más destinos nuevos para nuestro comercio exterior. ¿Y a dónde quería llegar? Cada vez que abrimos una línea punto a punto, o sea, un nuevo destino, sí, generamos 650 millones de libras. Era 650 millones de libras de comercio exterior nuevo. Mientras nosotros estábamos vendiendo Iberia a IG, dándoles la soberanía sobre Iberia y quitándonos un montón de destinos. Ese es el capitalismo moderno. O sea, unos españoles poniendo anuncios para generar más comercio exterior en el Reino Unido, pero es que eso es lo que nosotros, lo que tenemos que competir. Tenemos que competir para que esa gente, que son absolutamente necesarios, a mí no me gusta, ya te digo que no me gustan esas macroempresas, y creo que en España el 95% del empleo lo generan las microempresas y los autónomos, que hay que cuidarlos mucho más. Y estos tienen un tratamiento fiscal distinto y demás. Pero en ese juego tienes que jugar como juegan los holandeses o como juegan los irlandeses. Irlanda tiene la renta per cápita más alta de un país grande. Y el impuesto de sociedades más bajo de toda la Unión. Pues juguemos a eso, porque nosotros tenemos, aparte de turismo y demás, necesitamos que esas grandes corporaciones tengan sus sedes aquí, porque eso genera un empleo brutal. Pero, por ejemplo, otro caso, Canal de Isabel II. Canal de Isabel II tiene una tecnología de agua fantástica. O sea, la mejor tecnología, cuando estaba en política, venían aquí los de Uzbekistán. El problema del agua es brutal en muchos países. Y venían aquí a ver qué habíamos hecho, porque Bravo Murillo, que fue el que inventó el canal, dijo, Madrid no tiene agua. ¿Dónde está el agua aquí? En la sierra. Entonces, Madrid tiene la pluviometría de la Sierra de Madrid, por eso nunca hemos tenido restricciones de agua. Esa es la genialidad que hizo Bravo Murillo. Traerse el canal y dijo... Además de ser una calle de Madrid, lo digo para los millennials, fue ministro de Hacienda en 1834. Tú sabes que a Bravo Murillo no le dejaron inaugurar, entonces en el ayuntamiento decíamos, me han hecho un Bravo Murillo. Tiene una estatua muy bonita allí en la esquina con José Atascal. No, está la calle Bravo Murillo y la plaza del canal en la calle Bravo Murillo. Por eso tiene allí la estatua. Esa se inauguró en mi época. Entonces, 1834, dice usted. No, 2000 algo, no me acuerdo. Hoy tengo el día. Pero lo que quiero decir, Eurico, déjame acabar. Entonces, de repente se plantea la salida a bolsa del canal. Y digo, joder, pero si es que esto es una oportunidad de oro. Aguas de Barcelona, que tú y yo la conocemos, que Barcelona tiene un agua repugnante, no se puede ni beber, por eso hay tanto bichito, estos rollos. Es una sociedad del IBEX. Y nosotros, por rollos políticos, por rollos políticos y por historia y por absurdeces, no hemos podido sacar a bolsa el canal de Isabel II, que sería una empresa del IBEX directamente, porque tiene mejor tecnología, tiene mucha más potencia de tiro, mucha más capacidad de inversión. Pero porque no les ha interesado, Luis, vamos a ahondar en esto, que antes hablábamos también del Corte Inglés. Pero eso es porque el capitalismo, el español, el capitalismo, y eso se refleja en el gobierno, el ganar dinero está mal visto. Pero entonces, bueno, pues hagámonos soviéticos. Eso es una herencia, y que se me entienda bien lo que quiero decir, que no estoy atacando, porque bueno, pues nuestra formación, como la de la mayoría de los españoles, supongo, es cristiana y es católica, pero es una herencia en cierta medida del catolicismo. Los calvinistas no son así. Nosotros consideramos, váyanse ustedes al centro de Europa, Bélgica para arriba y tal, pero que ganar dinero es un pecado. Pero si hasta principios de siglo no podías ser militar si habías tenido comercio abierto. Claro. Y la usura, esto ya desde la escuela de Salamanca. Pero comercio abierto, yo no te digo usura. Desde la escuela de Salamanca. Comercio abierto, si tú querías el prestigio social en España, aparte de ganar dinero, estaba en la milicia. Por eso todos los banqueros estaban en Flandes y por ahí, bueno, y en Italia, en Florencia. Nos parecen cercanos o parecidos, y lo hacen distinto, porque Portugal, que está al lado y es un país aparentemente más pequeño, no tan desarrollado y tal, el tema fiscal es mucho más amable. Hay empresas españolas que se están yendo para Portugal, porque está al lado. Te da igual estar en Portugal que estar en la Comunidad Valenciana. Al final, que es una cosa de este-oeste, no tiene ningún problema. Y la fiscalidad es mucho más amable y está atrayendo. Sí, pero pero atrae personas. Yo lo que quiero es atraer. Yo tengo una hija que vive en Irlanda, conozco muy bien Inglaterra, mi madre es inglesa, y conozco muy bien los Países Bajos porque tengo que trabajar con ellos. El chollo, donde tienes que competir, es en traerte las centrales de esas empresas a tu país, porque generas un empleo de una calidad descomunal. O sea, el empleo que tú generas, si tú tienes el canal de Isabel II en bolsa, es que tienes que tener unos contables buenísimos, unos abogados buenísimos, unos ingenieros buenísimos, y no lo llenas de funcionarios. Tiene que tener, don Luis, un tipo de impuesto de sociedades, por ejemplo, que no sea absolutamente confiscatorio. Lo primero que tienes que acabar es el terrorismo fiscal. O sea, tienes que acabar con el terrorismo fiscal. Cristiano. Se ha apuntado anteriormente, o sea, tienes que hacer reducción de burocracia, tenemos un sistema que como... Pero Cristiano, si lo que hay que hacer es la palabra más odiosa que existe en la Tierra, que se llama benchmarking.
Benchmarking es... A ver, los irlandeses ¿qué hacen? Esto. ¿Cómo van a hacer lo mismo? Sí, pues pero, es que está inventado, es que no hay que inventarse nada. Estas cosas que dicen... Pero lo que no tienes que hacer... Vamos a hacer... No, vete a Irlanda, copia. Si es que es copiar. Copiar y mejorar un poquito. Que nadie quiere vivir en Irlanda. ¿Sabes cuál es el problema que tiene Google en Irlanda? Porque llueve. Que nadie quiere vivir ahí porque la vida en Irlanda es terrible. O sea, llueve todos los días. La cerveza, te tienes que tomar 1 litro de cerveza. La comida es horrible. Entonces, oiga, tú lo cambias por Málaga. Me lo está usted pintando que me voy mañana. Pero tienes que hacer... Porque me gusta la lluvia. Yo tengo una hija que vive ahí y le dije, hija mía, yo no tengo edad para vivir aquí porque no hay quien viva ahí. En cambio, ¿por qué Google se está planteando irse a Málaga? Porque ya en remoto esto ha cambiado. Entonces te vas en remoto y Google se puede ir a Málaga. Claro, la gente se va a matar por ir a Málaga a vivir. Pero eso es lo que tenemos que defender nosotros. O sea, lo que no hay derecho es que Holanda, Ámsterdam, que es el sitio donde peor se come en la tierra y donde más llueve. No, perdón, el sitio donde peor se come en la tierra es Londres. No, Londres se come de cine. El pub se come de cine. No bueno. Cristiano Brown. Homogeneizar nuestra legislación. Aparte de homogeneizar nuestra legislación, nosotros necesitamos abordar una serie de medidas. Una reforma energética, lo mencionaba anteriormente, el coste de nuestra energía para ser realmente competitivos en Europa. Tenemos que abordar ese tipo de reformas. Pasa que lleva tiempo. Pero lleva servicios. Implica diseñar una estrategia. Implica también tener una visión a largo plazo. Lo decía anteriormente, oye, es que tú tienes que invertir en I+D no queriendo resultados pasado mañana, porque invertir en I+D implica pensar en resultados dentro de 5 o 10 años. Pero lo decías claro, tú, no fomentar eso desde el Estado, al final estás creando creyendo en el ladrillo y en el turismo. Tenemos el impuesto a las grandes fortunas, a las eléctricas, a la banca y tal, son impuestos populistas que se ponen de repente porque viene bien hacerlo, son impuestos confiscatorios porque no van a tener ningún efecto, porque en 2 o 3 ejercicios el que tiene que pagar eso ya se buscará la vida para tener las casas a nombre de otro, montar una empresa, irse fuera de España y cambiar la residencia fiscal y ya está. Porque lo pueden hacer, yo no lo puedo hacer, pero el que lo va a hacer eso no va a dejar de pagar de una forma o de otra tarde o temprano, va a dar igual, pagarán un par de ejercicios y ya está. Ahí lo preocupante es que eso se hace por populismo y por hacer campaña electoral y hacer propaganda de un tema que no tiene mayor trascendencia, ni siquiera a nivel confiscatorio, porque al final eso en las cuentas del Estado no vale para nada. Se te va al final Ferrovial y ya deja de pagar el año que viene y se acabó el asunto. Pero luego el efecto que esto tiene es que es al contrario, porque lo que tú estás diciendo, Cristiano, estaría bien si hubiera una visión continuada, como ha sido el caso de Málaga que ha sacado Luis, que lleva 20 años haciendo las cosas bien, y por eso tienes una Málaga que está creciendo como la ciudad más potente, está con mayor crecimiento de toda Europa. Hay un despegue, pero porque lleva 20 años haciendo cosas bien. Da igual a gobiernos que hayan estado municipales, porque han mantenido la inercia que estaba manteniendo un rumbo. Pero aquí estamos haciendo picos de sierra. Si es que eso no tiene... Y luego es que ese tipo de impuestos son impuestos que van sobre la facturación, que es ilegal. Se perderá en el Constitucional, porque las empresas van las eléctricas, los bancos, incluso la tributación personal. Hay gente que ya está consultando a sus despachos de abogados para terminar en el Constitucional con esto y lo ganarán, porque es ilegal. No es mi afán cambiar de tema, pero donde se ve, por ejemplo, muy claro que no hay estrategia en nuestro país y que llega el siguiente gobernante y se carga todo lo que ha hecho el anterior es en la educación, por ejemplo. En la educación política exterior y educación. O sea, es decir, nosotros podemos intentar trazar una estrategia, pero porque falta un pacto, de decir, oiga, aunque nos relevemos en el poder, porque aquí al final no hay una alternativa, sino lo que ha habido hasta ahora es alternancia, aunque hay una alternancia en el poder, vamos a marcar unos mínimos hay que seguir en esta dirección. En lo económico, unas bases mínimas. En lo educativo, vamos a pactar unas bases mínimas. ¿Por qué? Porque no puede ser que cada gobierno de turno cambie la ley educativa, porque no vamos a conseguir que un proyecto cuaje nunca. Vez que un gobierno cambia la ley de educación. Claro, por eso es un ejemplo de falta de estrategia y ambición de país. Es decir, ¿qué más ambicioso puede ser que cuidar el futuro de nuestro país, que son los hijos, los que están ahora mismo estudiando? Ese es el futuro de España. Si no somos capaces de pactar unos mínimos en eso, ¿cómo vamos a pactar ya la economía de ahora? O sea, es decir, entonces vamos a decir que lo importante para nosotros, que pudiera ser una reforma, un pacto de calado a nivel económico, nunca ha estado sobre la mesa esa visión a largo plazo, como no lo ha estado ni siquiera en la educación. Y todos tienen hijos y todos quieren el futuro de sus hijos sea lo más brillante posible, pero me lo voy a tener que pagar en otro lado porque la ley educativa no voy a conseguir que esté 10 años la misma ley. O sea, eso sinceramente creo que es algo que hemos pecado
esa falta de altura de miras política, falta de voluntad política en nuestro país, porque nunca se ha atajado y nunca ha habido un gran pacto en esa materia. Pues vamos, en la economía hablábamos ahora mismo de falta de estrategia, es exactamente lo mismo que estáis diciendo. Que cambia el gobierno en España, tenemos que cambiar la educación que está diciendo Cristiano y alguna cosa más. Y la fiscalidad exterior, que dice alguna Luis cosa fiscal. Pero eso de la fiscalidad. ¿Y cuál es la consecuencia de todo? Que en 18 años la renta per cápita no ha subido en España. Esa es la tragedia. Es verdad. Y que somos el único país de la Unión que no hemos recuperado el nivel anterior a la pandemia, etcétera, etcétera. Oye, no nos quedan muchos minutos, vamos a terminar consumiéndolos con economía y ya dejo para otro día el asunto catalán y de doña Laura Borràs y otras hierbas que os confieso que me da mucha pereza. Hay veces que hay que meterlo porque está en agenda, pero me da una pereza espantosa. Pero creo que está animado este debate y creo que merece la pena los 7, 8 últimos minutos que nos quedan el culminarlo. ¿Qué más empresas, José Luis, qué más grandes multinacionales, no sé si constructoras o telecos, pueden seguir los pasos de Ferrovial? Hombre, Telefónica ya tenía muchos papeletas ya hace tiempo. Algún banco podría ¿alguna ser, financiera, el Banco de entidad? Santander o tal, claro, yo lo veo difícil porque aquí ha habido incluso una huida de bancos, ¿no? Antes de la pandemia se fue Barclays Bank, Citibank también dejó parte del negocio de tarjetas y todo lo que tenía y tal. Y entonces aquí lo que cabe ahora esperar es que es al contrario, con la subida de tipos de interés, que al fin y al cabo la mercancía que venden los bancos y las instituciones financieras es el dinero, que cogen dinero y lo prestan y tal, esa es la mercancía, el producto con el que trafican, y habiendo ahora subida de tipos, pues bueno, lo van a dejar de prestar, pero quieren topar las hipotecas. Puede haber, Eurico, es que yo creo que son tan memos que no piensan, porque claro, yo si tuviera alguna responsabilidad en un gran banco pequeño o mediano, diría, que vamos a tope, pues no doy más préstamos. Una avenida, se acabó la presente historia. Un banco se debe a sus accionistas, a sus empleados y a sus impositores, que se decía antes. No, pero digo un banco, una empresa, digo. Entonces, la gente, claro, cuando tú piensas, es que el señor del Pino tiene que velar por España. No, el señor del Pino tiene que dar un dividendo por sus accionistas, porque entre otras cosas, el 90% no son ya la familia del Pino, pues debe estar diluida, le quedará un 10%. Entonces, claro, la gente le dirá, oye, ¿por qué seguimos aquí con solo nos va a quedar Florentino. Luego Eurico, pero es que todos los que tengan, o sea, ¿dónde está el peligro? Todos los que tienen un nivel reducidísimo de negocio en España. Florentino no lo tiene, Del Pino no lo tiene, broma, Entre Canales no lo tiene, Santander no lo tiene. Entonces todos esos en un momento dado dirán, es que la excusa es clarísima. Pero los bancos cada vez tienen más porcentaje de la tarta en Hispanoamérica. Santander, yo creo que en España se habla de menos del 10%. Menos del 10%. Preveo que José Luis, en España aterricen neobancos y algún banco extranjero en este momento ahora que están subiendo los tipos, es fácil que puedan entrar a la competencia, pero sí creo que, por ejemplo, alguna energética sí estaría expuesta a salir fuera de España. Endesa. Endesa. Pues es italiana ya. Endesa, las que tiene más negocio fuera, Iberdrola podría serlo también. Cristiano. En esta crisis última con los fondos europeos, pues no se ha visto lo que se vio en la anterior. Al final, los populistas o los gobiernos con poca altura de miras que mencionaba intentan buscar culpables, ¿no? En su día, en la crisis de 2008, cada vez que había recortes, el gobierno decía, no, es que es Europa, ¿no? Europa era el gran malo de la película porque los recortes lo hacía el gobierno nacional, pero decía que la culpa era de la Unión Europea. Ahora mismo buscan culpables. ¿El populismo quién busca? Pues lo busca en Mercadona o lo busca en el banco, porque quieren trasladar un mensaje simple a la sociedad, que es diciendo, tú lo estás pasando mal porque este señor se está enriqueciendo. Es un mensaje muy simple, pero no es verdad. O sea, ese señor está colaborando con la economía del país y tú pues lo estarás pasando mal o peor por una serie de factores, y claro, eso todavía es mucho más difícil de explicar. Entonces, esa política populista de querer buscar culpables es la que señala a los bancos o señala a las distribuidoras de los supermercados, que básicamente con esto de la inflación realmente no se veía ningún tipo de explicación, porque su negocio es el volumen, no es realmente el margen, no precisamente ganan por margen, sino por vender mucho, que es lo que hace una gran distribuidora. Pero entonces ellos han querido buscar ahí culpables, y en el tema de la banca en el que estáis entrando, yo creo que no es más que intentar desviar la atención de una incompetencia de un gobierno como el que tenemos. Es decir, los políticos se cargaron las cajas de ahorro de nuestro país, y las cajas de ahorro tenían un fin muy concreto, y fueron los políticos que entraron en el seno de los consejos de administración de dichas cajas y se las cargaron desde dentro. O sea, entonces, mira, no señala a la banca cuando aquí los políticos han sido los que se han cargado el sistema de cajas de ahorros, que era un sistema visto por la sociedad como mucho más amable, ¿no? Digamos que tenían un fin concreto de hacer bibliotecas, hacer una
serie de cosas. Vamos, yo estudiaba en Majadahonda en la biblioteca de Caja Madrid, por ejemplo, me acuerdo en mi época de universidad. Entonces, ese sistema se lo han cargado los políticos y ahora no deberían señalar a los bancos cuando los bancos lo que tienen que hacer es su trabajo, ¿no? Yo creo que ahí estamos más o menos alineados. Claro, cuando hay estas nuevas líneas confiscatorias a nivel fiscal, estamos además retrayendo una capacidad inversora a las empresas. O sea, si tú vas a que Iberdrola, Endesa, los grandes bancos y tal, tienen que pagar una parte importante, no ya del beneficio, porque no iba contra el beneficio, va contra la facturación, que es una cosa de locos, es ilegal completamente. Bueno, no, pero el propio Escrivá con los autónomos cuando confunde efectivamente ingreso con beneficio. Estás impidiendo que reinvierta. Y la gente traga con eso. Le estás quitando que reinvierta y que crea su futuro de desarrollo, su horizontes. No solamente los empresarios, los autónomos. Oiga, grábeme usted, rejonéeme usted por el beneficio que me queda, pero no por el ingreso, no me fastidie. Pero es volver a lo de antes. ¿Tú qué país quieres? ¿Quieres un país con un empleo de calidad, donde se paguen buenos sueldos, donde que sea un modelo como el de Holanda o como el de Irlanda, o quieres un país de camareros y de albañiles? Pero eso llevo 30 años oyéndolo, Luis, 30, porque tengo 52, desde que tengo uso de razón, y vosotros, pues 31, 32, don Cristiano alguno menos, y joder, pues a lo mejor esto no es vacuna. Y seguimos enredados en el mismo debate. Eurico, a lo mejor en vez de decir la del Pino, que es un antipatriota, pues a lo mejor esto no es vacuna y del Pino se convierte en un gran patriota y nos enseña que el camino es precisamente imitar. Holanda, o sea, el camino es Holanda. Holanda. Si me parece bien. Es que nuestro cuando yo he estado en la industria, cuando dicen, no, es que hay que invertir en I+D, en la reindustrialización. Sí, el rollo de siempre. ¿Cómo vas a invertir en eso cuando todos son licencias de obra, cortapisas? Y lo que ha dicho Cristiano, y 17 ventanillas la licencia multiplicadas por... Es que antes de poner la primera máquina, te has gastado no sé, la intemerata. Entonces dices, para abrir, pues si tú eres bueno en servicios, para abrir una empresa, que somos buenos en servicios, dedícate a los servicios. Europa es muy grande, dedícate a los servicios, dedícate a traer empresas para que centralicen sus servicios aquí. ¿Cuántas veces y en cuántos programas electorales distintos Cristiano Brown, ustedes lo llevaban por supuesto, pero muchos, y Ciudadanos, y yo se lo he leído al PP y tal, ventanilla única? Joder, yo llevo 20 años y no la he visto todavía por ninguna parte. Pero si tenemos los gastos de constitución de sociedad más altos de Europa. No, y te tiras 5 meses o 6 o los que sean. Que tienes que pedir el nombre, gastarte 500 euros en notaría y registro. Sin garantía de que tengas la licencia. Sin garantía de que te la vayan a dar. La ventanilla única, o sea, se podía hacer mucho más. Pero eso da igual. Pero no es eso, es qué concepto, o sea, de verdad. O sea, mira, por ejemplo, tenemos somos el segundo, creo, fabricante de automóviles de Europa. Y no tenemos automóviles, turismo y balanza comercial. Llevamos décadas viviendo de eso. Eurico, y no tenemos I+D del automóvil. No hay en España. Hay I+D de procedimientos de fabricación, porque las marcas no son nuestras. Pues aprendamos de ese mundo. Somos absolutamente competitivos en ese sector. Bueno, pero aprendamos que en procedimientos, en servicios somos muy buenos. Somos muy buenos. Vamos a terminar con un mensaje positivo. Y España tiene un potencial brutal y las empresas que lo han descubierto y lo han desarrollado lo han visto. Hace falta que el gobierno apueste por la investigación, apueste, por ejemplo, que te dejen en paz, Cristiano, que te dejen en paz. No, que apuesten, que no apuesten, que no pongan un duro, pero sobre todo que te dejen en paz, que te dejen trabajar. Es lo único que pide el empresario. Que no te roben. Hay que dar un mensaje de cuando... Ni que te cambien las reglas del juego cada 2 por 3. En España se han hecho grandes cosas. El problema es que el gobierno muchas veces crea más problemas que ayudas. Entonces, por eso que te dejen en paz. El ejemplo de la investigación básica, por la cual creo que hay que apostar en nuestro país. Sin embargo, gobierno tras gobierno, veo que nuestra investigación sigue pidiendo que ayuda. Nos tenemos que ir. Ha sido un auténtico placer. Hoy lo voy a decir de verdad porque me he sentado regular y me levanto mucho más optimista. Ha sido una hemorragia de satisfacción hoy desde esos debates que me han gustado a mí. A don Luis, que le hago mucha gracia a don Luis Asúa, entre la hemorragia de satisfacción y el figura. Y yo me lo paso muy bien también con don Luis. ¿No he dicho lo del figura? Repítalo. Sí, hombre, lo acabo de decir y lo he dicho antes en algún sitio, ahora me acuerdo dónde. Don Luis Asúa, gracias, buenas noches. José Luis Barcelona, gracias, amigo, un placer siempre. Cristiano Brown, que quiero verte mucho más por aquí, en la medida de que tengas la generosidad de regalarnos un par de horas de tu tiempo de vez en cuando. Gracias, Eurico. Y gracias también a todos ustedes, a todos vosotros. Mañana será jueves ya 2 de marzo. Volveremos, si el tiempo y la autoridad nos lo impiden, con los intocables. Hasta mañana.